Bueno, y ahora en Expediente Político tenemos el gusto de saludar, después de tanto tiempo de no hablar con él, con Darío Lopérfido. Lo seguimos muchos en las redes sociales, es un hombre muy activo también desde las opiniones políticas en esta Argentina dividida, y hoy, momentáneamente radicado en el exterior, ve la Argentina de una forma muy crítica y sobre todo al gobierno peronista. Darío, muchas gracias por atendernos. Hola Horacio, un placer, ¿eh? Gracias por llamar. No, por favor. Bueno, la primera pregunta que te quiero trasladar es muy de actualidad, pero creo que va a disparar otras visiones más generales. En el contexto de una presentación del libro por los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, Alberto Fernández dijo que fue el presidente mejor, más importante de toda la democracia. ¿Qué te dispara esa reflexión? Bueno, me parece normal que él lo diga, ¿no? Por la relación que tenía y básicamente porque él integró ese gobierno. Yo creo que fue un gobierno que tuvo muchísimos problemas de corrupción, que tuvo una extraordinaria, ventajosa situación, que fue lo que todos sabíamos que iba a pasar cuando fue el 2001. Hablábamos hace poco con López Murphy de eso. López Murphy en el 2000, 2001 decía, se vino un desastre en el mundo por las Torres Gemelas, por esto, por lo otro. El país está sin crédito, hay que aguantar, hay que aguantar el rebote de los commodities. En ese momento, Néstor Kirchner tuvo la soja a un precio monumental y, y eso le dio mucha cintura para poder gobernar el país. Yo no creo que un gobierno que haya tenido tantísimos problemas de corrupción estructural, eh, pueda ser considerado el mejor gobierno de la democracia o el más representativo. Es verdad. Obviamente, si uno ve lo que vino después, que fue los gobiernos de Cristina, ese gobierno parecía, digamos, todavía más tolerante, más respetuoso de la opinión del otro, porque lo de Cristina después fue, a partir de la 125 fue durísimo, y ahí Alberto Fernández también estaba, porque Alberto Fernández se quiere olvidar que él también estuvo con Cristina y estuvo durante la 125 y todo lo que pasó en ese momento. Pero no, yo soy muy crítico del kirchnerismo, ¿no? Ahora, Darío, yo ya más de mis 50 años, no te sé si vos qué edad tenés, yo estaba Yo pensando también, yo tengo también, 56. bueno, a la hora de vos como político y yo como periodista, de hacer esa reflexión, ¿no? El ejercicio de decir, ¿y cuál fue el gobierno que más nos satisfizo de alguna manera a los argentinos en términos generales? Es muy difícil y es lamentable porque la democracia nos costó mucho conseguirla, ¿no? Sí, coincido con vos, Horacio, porque simbólicamente el gobierno de Alfonsín tuvo mucha importancia porque fue la vuelta a la democracia y tuvo algunos hitos el gobierno de Alfonsín, especialmente al principio, muy importantes, como fueron el juicio a las juntas digamos, una vuelta a la normalidad institucional y un respeto por las instituciones importante, pero tuvo un problema económico muy grande. En un momento tuvo un momento de estabilización económica con el Plan Austral, pero después tuvo la hiper y un montón de cosas y fue un gobierno que no pudo terminar, se tuvo que ir antes. El gobierno de Menem fue un gobierno que en un momento tuvo un momento de estabilidad, a partir de la convertibilidad, cuando logran la convertibilidad, paran la inflación y tuvo un momento, unos años exitosos, pero después eso también se cae por un tema también de corrupción y por otro lado el país en los últimos 3 años del gobierno de Menem había entrado en recesión de vuelta, o sea, todo lo que Kirchner tuvo la soja y Menem había tenido las privatizaciones, digamos, pero lo que se muestra es que con esos espasmos de financiamiento del país no alcanza, que vos tenés que hacer reformas estructurales muy, muy importantes y al final nadie las termina haciendo, entonces el deterioro es permanente y la decadencia es permanente. Después llegan ustedes. Vos fuiste funcionario, estuviste muy cerca de la llamada Alianza, que fue la primera experiencia de coalición, que Sí, hoy el peronismo la vive de otra manera, y ya vamos a hablar de eso. Y se cumplieron 20 años de un episodio que me parece que, hoy visto en retrospectiva, fue un gran acto de irresponsabilidad el de Chacho Álvarez renunciar, más allá de los postulados que tuvo en su sí, momento. ¿Qué huella dejó eso para la democracia? mira, yo creo que fue que fue una pena porque ese gobierno
si terminaba, nos ahorrábamos un montón de problemas. Las interrupciones constitucionales siempre son para mal. Yo soy muy crítico también de lo que fue la alianza, ¿no? Yo creo que en ese momento se hizo una alianza para tratar de llegar al gobierno y no había afinidades ideológicas, por decirlo de algún modo. Fue forzada para ganar. Sí, es que es lo que pasa siempre en la Argentina, ¿no? Que las alianzas se hacen para ganar. Yo muchas veces me pregunto qué hubiera pasado si en el 95, cuando se reforma la Constitución, se hubiera hecho un sistema parlamentario en lugar de un sistema como en Italia o como en España. Hubiese sido mejor, porque cada partido hubiese corrido en las elecciones por sus propios colores y después haces una alianza parlamentaria para formar gobierno, ¿no? Alfonsín y Duhalde en algún momento lo tuvieron en la cabeza. Creo que, y después no lo pudieron cerrar y terminaron haciendo la figura del ministro, del jefe de gabinete, que no es lo mismo que un primer ministro o que un jefe de gobierno elegido por el Congreso. Entonces, lo que pasa en Argentina es que las alianzas, en lugar de hacerse en el Congreso para gobernar, para formar gobierno, se hacen antes. Y vos vas con cosas que son verdaderamente, no es que tiene que haber una homogeneidad absoluta, pero sí tiene que haber una misma mirada del mundo. Y yo creo que en el gobierno de la Alianza lo que terminó pasando es que no teníamos la misma mirada del mundo. Lo de que Chacho Álvarez se fue y inventó que era por los sobornos en el Senado, y todo eso se desacredita solo porque después Chacho Álvarez, unos meses después, quiso volver a entrar al gobierno como jefe de gabinete, apadrinado por Cavallo cuando Cavallo iba a ser ministro de Economía. Pero además fue la primera vez, Darío, que se le dio una preponderancia al vicepresidente por el peso específico que tenía como líder del FREPASO, ese grupo originario que fue el Grupo de los Ocho, donde antes el vicepresidente, se decía así vulgarmente, tocaba la campanilla y nada más, y a partir de ahí, Cobos vino con el voto no positivo, y ahora tenemos a Cristina, ¿no?, con otro ensamble de gobierno, donde prácticamente manda igual, o hasta algunos dicen más que el presidente. ¿Ahí ustedes se arrepienten hoy, visto con retrospectiva, de haberle dado la vicepresidencia a Chacho Álvarez? Sí, yo creo, obviamente yo no decidía esas cosas. Si mi opinión hubiese sido en ese momento la de la construcción política, yo hubiese preferido ir solos, ir con el radicalismo. Y si se ganaba, se ganaba, y si se perdía, se perdía. Lo que pasa es que yo en ese momento era muy joven y los autores intelectuales de la Alianza lo decidieron, incluso yo mismo, siendo muy ligado a algunos, de la Rúa, me enteré por los diarios, o sea, fue una cosa que... La famosa reunión en el Molino, ¿no? Sí, con Graciela Fernández Meijide, Storani. estaba Storani, Terraño, Alfonsín, y ellos decidieron. También hubo otro problema que poca gente lo recuerda, pero vos, Horacio, que ya estabas en esa época, te vas a acordar. Se hace una elección interna para ver quién iba de candidato a presidente. Y los dos que corren para candidatos a presidente eran De la Rúa y Graciela Fernández Meijide. De la Rúa le gana a Graciela Fernández Meijide, con lo cual la vicepresidente tendría que haber sido Graciela Fernández Meijide. Que yo creo que hubiese sido otro cantar, porque Graciela Fernández Meijide tenía mucho más que ver con nosotros que con la fuerza política de la que venía, que era el FREPASO. En ese momento lo que pasa es que la Alianza no tenía candidato en la provincia, y Chacho Álvarez en esa lógica tenía que o volver a ser diputado o esperar, se decía en ese momento, a la siguiente elección a jefe de gobierno, e ir de candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí mismo se decidió que no, que Graciela fuera a la provincia y que Chacho fuera de vicepresidente. Y yo digo siempre, ese gobierno entró mal, porque empezó mal, con mala pata, porque ahí se anidaron, ahí fue como el nido de una parte de los problemas. Claro. Y desgraciadamente Graciela perdió en la provincia, o sea que el esfuerzo ese de Graciela de ir a la provincia tampoco sirvió, porque no tuvimos la provincia y perdimos muy buena parte de la una conclusión gobernabilidad primera de esta charla, Darío, según la visión tuya, que en gran parte comparto, es que en la Argentina se están armando dispositivos para ganar elecciones, pero después no se sabe bien cómo coadyuvar los diferentes elementos que componen una alianza o una coalición para gobernar. No se piensa en eso. Exacto.
exacto. En menor medida también Cambiemos, en menor medida, ¿no? En menor medida que la Alianza, menor medida que ahora, que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina. Pero Cambiemos también, vos viste que había sobre algunos temas había unas diferencias muy notorias, y yo creo que eso en materia económica también lo perjudicó a Cambiemos, Sin porque embargo, con cuando... todas las críticas que yo como periodista le hago al gobierno de Macri, Macri puede enarbolar el haber roto el maleficio de que el gobierno no peronista no termina su mandato. ¿Por qué crees que lo logró eso? ¿Porque fue una No, madurez yo de la creo que sociedad o qué? yo le otorgo ese mérito y muchos más. O sea, creo que el gobierno tuvo una política internacional de reinserción de Argentina en el mundo muy interesante, y fue un gobierno que tuvo, digamos, una visión republicana, una visión democrática. No era un gobierno que intentaba llevarse por delante al Congreso como pasa ahora, ni muchísimo menos. O sea, yo rescato muchas de las cosas. Quizás en materia económica te acordarás, por ejemplo, el tema de las tarifas entre Aranguren, lo que pensaba Aranguren, que había que sincerar las tarifas, lo que pensaba la parte más política, había choques y distorsiones. Pero, vuelvo a decir, Cambiemos comparado a lo que pasa ahora, fue un gobierno bastante armónico dentro de todo en lo que hace a la organización de una coalición. Ahora no, ahora es muy grave lo que pasa. Si vos ves, por ejemplo, el gobierno tuvo en 3 acontecimientos respecto a su posición frente a Venezuela en una semana. O sea, sale el reportaje y cuando habla Raimundi. Eso ya provoca un cisma, porque cuando te pasa lo de Raimundi, vos ya tenés un problema internacional grave, porque esa alerta internacional se corre rapidísimo de que Argentina tiene un representante ante la OEA que está diciendo eso. Después, el gobierno vota, digamos, en consonancia con el mundo, con lo que para mí tiene que ser el sistema de alianzas de la Argentina. Vota condenando y apoyando el informe Bachelet y el otro informe que contenía ese voto. Y después de hacer ese esfuerzo, igual pagan el precio internacional, porque salen muchísimos sectores del kirchnerismo duro a decir que están enojados, se ponen a hablar con Diosdado Cabello, Alicia Castro tenía un pliego en el Senado y lo renuncia. Entonces, perdés en toda la línea, porque En si esa línea de votabas... lo que vos venías diciendo, nombrás personajes, Raimundo y Alicia Castro, que estuvieron en el FREPASO aliados con la Alianza. Sí, Por eso recojo lo que vos decías, que fue una equivocación aquello un también, error de lo que enorme. ustedes O sea, pensaban. pero claro, porque esa gente en ese momento, la gente, como te digo, el FREPASO, nosotros me acuerdo que estábamos encantados con Graciela Fernández Meijide, porque Graciela Fernández Meijide podía tener diferencias con algunas cosas, miradas distintas sobre algunas de las cosas, pero Graciela encarnaba y encarna pensamiento profundamente republicano Pero qué y lugar, Darío, vos institucional. tenés una posición muy Pero fuerte, ¿no? Que, Diana Conti sí. teníamos en el gobierno, tenemos muchísima gente que ahora es chavista. Eso es impresionante si lo ves en perspectiva. No, ¿qué lugar le das vos, con consideraciones muy fuertes que a veces tenés, al peronismo hoy cuando se está por cumplir un 17 de octubre? Digamos, vos sos claramente antiperonista, tenés todo el derecho de serlo, pero vos crees que el peronismo, hay un peronismo que digerís en el sistema democrático o tu idea es que el peronismo quede eliminado de la No, política? no, 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 no. Yo creo que hay sectores del peronismo los tipos que gobiernan generalmente son tipos que tienen que gobernar y tienen la disciplina fiscal, tienen y tienen prácticas, tienen que negociar con su propio parlamento. Ahí hay algunos que yo no estaría de acuerdo con ellos en general, pero considero que representan una idea normal de la política, una idea democrática. El problema es que el peronismo hoy tendría que dividirse en muchísimas partes, porque hoy solo es como una burocracia que se mantiene unida por el poder. O sea, a mí me hace acordar mucho al momento final del comunismo, cuando vos veías gobiernos en la República Democrática Alemana, en Moscú, ¿no? Que hasta último momento seguían manteniendo la ficción de que eran lo mismo,
y el mundo se estaba cayendo, el país se les caía, ya no tenían dinero para pagar nada, o sea, como terminó el comunismo en el año 89. Bueno, eso, el peronismo en ese sentido es eso, es una burocracia que está atada por el poder.